Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 2 de abril de 2025. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios a Helga por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Les aseguro que esta es una oportunidad extraordinaria para dialogar con una de las principales expertas y activistas del mundo, así que aprovéchenla. Mientras hablamos hoy, la cuestión de guerra y paz sigue siendo un tema central para prácticamente todos. A pesar de algunos avances en la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, los belicistas europeos se preparan para la guerra contra Rusia. Netanyahu está intensificando sus esfuerzos para expulsar a los palestinos de Palestina y están circulando un memorando en el Departamento de Defensa de Estados Unidos del secretario de Defensa Hegseth que llama a prepararse para la guerra contra China. Así que Helga, mi primera pregunta viene de alguien que sigue muy de cerca la situación en Rusia. Escribe: Putin dijo la semana pasada que el viejo orden ha desaparecido, pero no esperen un cambio de Europa, dijo. Putin añadió que Rusia ha respondido a las sanciones modificando su economía para sobrevivir, pero que de todas formas espera más sanciones de Europa. Así que la pregunta es, ¿por qué los líderes europeos no reconocen que sus planes no funcionan? ¿Están tan cegados por la rusofobia? En resumen, sí. Creo que es un fenómeno que la élite alemana, estas élites alemanas y muchos otros en Europa también, parece que han regresado a la perspectiva que teníamos hace más de 80 años. Me siento en una posición muy difícil de decirlo, pero no hay otra explicación porque ¿cómo es posible que la gran mayoría de la población mundial tenga una visión completamente diferente de Rusia? Tienen al sur global que se niega rotundamente a aceptar el cuento de que la guerra en Ucrania fue causada por una agresión no provocada de Rusia, la cual viola el derecho internacional. En ese sentido, solo quiero decirle a nuestro público, es decir, a ustedes, que esa historia no se puede sostener porque, como si fuera necesario, el New York Times publicó hace 2 o 3 días un artículo de 13,000 palabras, resultado de una investigación de un año, en la que se entrevistaron a 300 personas de diferentes países sobre las circunstancias del estallido de la guerra contra Ucrania. Y lo que establecieron claramente comienzan con la prehistoria inmediata del inicio real de la operación militar especial. Primero se produjo la concentración de tropas ucranianas en el Donbass y, sin embargo, inmediatamente después del inicio de la guerra, Estados Unidos desplegó grandes cantidades de tropas oficiales y personal de diversa índole en Ucrania hasta la frontera rusa. Ahora bien, como muchos otros expertos han demostrado claramente, los rusos solo habían planeado una operación militar limitada, ya que solo contaban con unos 100,000 soldados en la frontera ucraniana, con mucho insuficientes para toda la guerra contra Ucrania. Sin embargo, obviamente, la presencia de los estadounidenses y quizá de otras tropas de la OTAN, Figaro informó sobre tropas francesas en un momento dado. Pero estas tropas se desplegaron desde Wiesbaden, desde Clay Kaserne de Wiesbaden del ejército de Estados Unidos, controlando prácticamente cada paso, incluso la dirección de los cañones, hasta el más mínimo detalle. Así pues, los estadounidenses y por lo tanto la OTAN estuvieron en guerra prácticamente desde el principio.
Ahora bien, si consideramos además de eso el hecho de que Victoria Nuland se jactara de que el Departamento de Estado había gastado 5.000 millones de dólares en las ONGs y otros fines en Ucrania antes del Maidán, luego tuvimos las circunstancias de la Plaza Maidán, la participación de Occidente, la conversación grabada entre Nuland y el embajador Geoffrey Piat y finalmente el sabotaje de Minsk II, lo que admitieron Merkel y Hollande. Así que, si consideramos toda esta historia en conjunto, la OTAN estuvo en la guerra desde el principio, preparándola, instigándola, y todo eso ahora se ha revelado oficialmente. Uno pensaría que las élites europeas dirían, un momento, nuestra versión de los hechos ya no es manejable, ya no podemos mantenerla. No, Baerbock, el mismo día del artículo del New York Times, fue a Kiev y prometió, no quiero caracterizarlo, simplemente debo contener mi impulso de caracterizarlo. Así que prometió apoyo continuo, incluso más allá del gobierno actual. Así que no hay ni el más mínimo indicio de reconocimiento de que los atraparon diciendo mentiras, de que ahora, después de todo, el New York Times es el periódico de referencia en Estados Unidos. Así que creo que hay, diría yo, un defecto casi clínico en la manera de pensar de estas personas. Y creo que es terrible porque lo que ocurre es que Europa se ha vuelto loca de remate. Europa se está desmoronando. Vean todo lo que está pasando en Europa ahora mismo. Creo que el esfuerzo, por ejemplo, en Francia para reprimir a Le Pen como oponente de Macron, quien lleva una gran ventaja en las encuestas, solo puede ser contraproducente. La situación en Alemania es igualmente caótica, así que creo que estas élites definitivamente no están cumpliendo el juramento que hicieron al asumir el cargo de defender el bien común de su pueblo y sin duda están en un universo paralelo. Y esto puede terminar mal para ellos, pero en el peor de los casos, para todos. Tenemos otra pregunta sobre la guerra y la paz, de paz en España. Querida Helga, ¿qué puede hacer el Instituto Schiller para evitar el rearme de Europa, la guerra contra Irán y todo lo que los neoconservadores y la City de Londres con Trump y Bruselas están planeando contra la paz mundial? ¿Basta con que se hable en las conferencias? ¿Qué hacen las gentes y los pueblos de Europa para evitar esta locura? Bueno, creo que definitivamente se avanza, pero no lo suficientemente rápido. O sea, tendremos conferencias, tendremos una en Estados Unidos y en algún momento también en Europa. Participamos en las manifestaciones y queremos animar a mucha gente a participar en las marchas de Pascua, cerca de la Pascua, a salir a la calle. Creo que es absolutamente necesario. Y creo que ahora mismo estamos viviendo un colapso total de la confianza de la gente en todos los gobiernos o casi todos de Europa. En Alemania la situación es increíble. Tras 3 semanas o un poco más de negociaciones del nuevo gobierno o el intento de nuevo gobierno con el objetivo de poner a Friedrich Merz como nuevo canciller, todo se está desmoronando. Diversas fuentes informan de que las tensiones entre el SPD y la CDU y CSU son peores que en la fase final de la llamada coalición semáforo. Y todo el mundo dice que nos estamos preparando para nuevas elecciones porque esto no funcionará. La diferencia entre esta supuesta coalición y la AfD es del 1%. Si se mantiene una semana más, la AfD estará por delante. Así pues, estamos presenciando ahora mismo un caos y una transformación total en toda Europa. Y creo que es fundamental intervenir en todas partes, en manifestaciones, conferencias, intervenciones y todo tipo de eventos con un único mensaje.
La única manera de superar el caos actual es establecer un nuevo paradigma de diálogo entre todos los países del planeta, una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tenga en cuenta los intereses de todos. Creo que nos estamos acercando poco a poco a esa idea porque la idea de que hay que hacer algo completamente diferente, alejarse de la geopolítica y abordar la urgente cuestión de la humanidad es una idea que se está popularizando a medida que se hace evidente la ineficacia de las políticas actuales. Así que únanse a nosotros en ese esfuerzo y quizás puedan ponernos en contacto con personas relevantes en España, ya que España es un país muy importante en este momento porque parece que tiene una política que no es tan descabellada como la de la llamada coalición de los dispuestos. Tenemos un informe del Washington Post que indica que el secretario de Defensa, Hexet, está distribuyendo en el Pentágono un memorando que ordena al Pentágono enfocarse en los preparativos para la guerra contra China. ¿Es esto una actualización de lo que ya tenían en las leyes de autorización de defensa nacional anteriores o es algo nuevo? No, me temo que es solo una actualización, pero es una continuación de la misma política. Declarar a China como el principal adversario de Estados Unidos, lo cual es completamente absurdo porque, desafortunadamente, el gobierno de Trump parece estar atravesando serios problemas. Es decir, solo llevan 6 o 7 semanas en el cargo y ya debido a las promesas incumplidas, se podría decir que las bases de Trump se están revelando. Sabemos por las muchas conversaciones que nuestros colegas han tenido en Estados Unidos con gente del MAGA hacer a Estados Unidos grande otra vez, con todo tipo de grupos que apoyan a Trump, que están muy molestos porque Trump no ha mantenido sus promesas de no solo poner fin a todas las guerras, sino también de no iniciar nuevas. Por lo tanto, creo que esto es absolutamente terrible porque estamos sentados sobre una bomba de tiempo con respecto al caso de Irán. Si a esto le sumamos el conflicto con Ucrania, que aún no se ha resuelto, y la crisis con China, esto podría estallar de forma catastrófica. Lo mínimo que hará a corto plazo es intensificar la carrera armamentística, tanto en armas convencionales como nucleares y espaciales, lo que en mi opinión solo puede conducir a una catástrofe. Por lo tanto, es aún más importante que los países del sur global se pongan al frente, porque no les conviene que haya una nueva división del mundo, donde Estados Unidos claramente todavía está tratando de mantener militarmente un dominio en el mundo. Se acaban de realizar audiencias en el Senado donde varios comandantes espaciales decían que Estados Unidos debe ganar el dominio en el espacio con todo tipo de nuevos sistemas de armas. Creo que eso es muy, muy malo. Y si hubiera una guerra con China, estoy absolutamente segura de que Estados Unidos perdería con mucho, porque si consideramos la posición geográfica, digamos, de Taiwán en el mar de China Meridional, Estados Unidos estaría en gran desventaja, simplemente por las condiciones geográficas. Y naturalmente siempre existe la posibilidad de recurrir a las armas nucleares, lo cual era una gran preocupación para Daniel Ellsberg, porque ya en 1958 el Pentágono tenía planes que contemplaban el uso de las armas nucleares si alguna vez se llegaba a un conflicto con China por Taiwán. Pero eso desencadenaría el Armagedón y no puedo imaginar que el presidente Trump actúe de esa manera. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Todavía tenemos tiempo para más preguntas. Pueden enviarlas al correo question@schillerinstitute.org y Helga estará feliz de
escuchar de ustedes y responder sus preguntas. Tengo una pregunta de un amigo nuestro en Pakistán. Está planteando la cuestión de si quieren usar la normalización de las relaciones con Rusia como una oportunidad para enfocarse en China. Pero escribe, el ministro de Asuntos Exteriores indio, Jai Shankar, está hablando de un acercamiento con China y parece muy serio al respecto. ¿Cuáles serían las implicaciones de una normalización de las relaciones entre China e India? Parece que esto destruiría totalmente la idea de una OTAN global si India y China trabajaran juntos. Bueno, hay indicios muy prometedores, no solo lo que mencionaste sobre Jai Shankar, sino también las declaraciones similares del primer ministro Modi. Pronto se celebrará el 75 aniversario de las relaciones entre China e India y creo que planean consolidarlas porque creo que India es definitivamente un país no alineado y ha resistido todos los esfuerzos durante el gobierno de Biden para atraerla al bando de las llamadas democracias contra las autocracias. Así que creo que es definitivamente una señal prometedora y por eso digo que debemos alentar a todos los países del sur global y esto incluye enfáticamente a Brasil, Indonesia, India y a muchas naciones africanas a asumir un papel más importante. Y creo que si todos aportan su granito de arena, los países del llamado Occidente deben reconsiderarlo, porque no se trata solo de Rusia y China, sino del hecho de que los países BRICS, que ahora cuentan con 22 miembros y muchos más han solicitado su membresía, representan a todo el sur global. Por lo tanto, cuanto más se escuche la voz del sur global, más deben considerar los ciudadanos de Estados Unidos y Europa que el futuro del mundo pertenece al sur global simplemente por el tamaño de su población. Por lo tanto, creo que ese es un elemento muy importante. Tengo una pregunta de un periodista jubilado estadounidense que ahora vive en Israel y pregunta en letras mayúsculas muy grandes y en negrita, ¿están prestando atención al Qatar Gate? Refiriéndose a los problemas legales que Netanyahu tiene relacionados con sobornos y un escándalo relacionado con dinero procedente de Qatar. Escribe, mientras la soga legal se aprieta alrededor del cuello de Bibi y las manifestaciones en su contra crecen en Israel, él está intensificando sus amenazas en Gaza y el Líbano y lanzando más amenazas contra Irán. ¿Existe la posibilidad de que Trump o cualquier otro líder actúe para evitar que una horrible tragedia sea desatada por un desesperado Netanyahu? Bueno, creo que esa es la pregunta más preocupante en este momento, porque no solo tenemos una nueva amenaza del presidente Trump, debido a unos comentarios ominosos que hizo de que sucederán cosas muy malas, le dio un ultimátum a Irán para que se deshaga por completo de su programa nuclear, que incluye al parecer el sistema de misiles, a lo que Irán ya ha respondido muy claramente que no lo hará bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, nos encontramos ahora mismo ante una escalada total contra Irán, lo cual claramente beneficia a Netanyahu. Y si consideramos que se están introduciendo todo tipo de sistemas de armas en la región, al parecer misiles THAAD, hay varios portaaviones en camino, ya sea al Golfo, al Océano Pacífico o al Mediterráneo, pero en cualquier caso en la región. Y al parecer se están trasladando varios bombarderos furtivos B-2 a Diego García, la base estadounidense británica en el Océano Índico. Todo apunta a que existe una importante preparación para una acción militar sostenida contra Irán. Ahora bien, si eso sucederá o no, está por verse. Y solo diría que si se supone que Irán debe destruir las armas nucleares o el programa nuclear, aún existe una fatua
de Jamenei, que establece que Irán no tiene intención de adquirir armas nucleares porque va en contra del espíritu del Islam. Lo curioso es que incluso los servicios de inteligencia estadounidenses, en su reciente informe sobre Irán, dijeron muy claramente que no hay ninguna prueba de que Irán esté preparando un programa de armas nucleares en este momento. Sin embargo, esta insistencia se está dando, y si por alguna razón la instigación británica, Dear Love, básicamente exige acciones contra Irán y ha estado durante mucho tiempo promoviéndolo. Si eso tiene éxito, sería una catástrofe, porque la única manera de eliminar el programa nuclear de Irán es mediante el uso de armas nucleares, porque estas instalaciones se encuentran en las profundidades de muchas montañas y por lo tanto ni siquiera con estas bombas antibúnker se puede eliminar. Ahora bien, si se usaran armas nucleares, el excongresista Kucinich acaba de emitir una advertencia. Si se produjera un ataque a las instalaciones nucleares, creo que incluso sin armas nucleares, el peligro de una lluvia radioactiva no solo mataría a decenas de millones de personas en Irán, sino también a cientos de millones en los países vecinos, como Pakistán, Afganistán, India y en muchos otros países de la región. Además, provocaría cáncer, bebés con deficiencias y todo tipo de horrores. Y advierte con la mayor firmeza en contra de ello. Pero creo que ese peligro es muy grave y creo que tiene que ver precisamente con lo que dices, que Netanyahu está desesperado, que la oposición en su contra está creciendo, que el escándalo de Qatar, como usted lo llamó, podría estallar. Y la gran pregunta es, ¿qué hará el ejército israelí en esa situación? Así que estamos sentados sobre un polvorín y además el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, acaba de advertir con mucha firmeza en Moscú que cualquier acción militar de este tipo contra Irán tendría consecuencias catastróficas. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, se encuentra actualmente en Moscú discutiendo con Lavrov y Putin. Obviamente, esto es muy importante en la agenda de lo que hay que hacer para detener esto. Creo que el objetivo es claramente acabar con la presidencia de Trump. Hemos estado hablando de esto con muchos expertos en Europa, expertos militares en diferentes países, y existe una evaluación conjunta de que el objetivo es decapitar al gobierno de Trump, causar tal caos para acabar con su gobierno que Trump prácticamente quede fuera, porque la oposición interna en su contra aumentaría. Podría haber una explosión del precio del petróleo, de lo que desencadenaría una crisis financiera, y el objetivo es básicamente detener a Trump. Ese es el verdadero objetivo. Aquí hay una pregunta interesante de Harrison. Dice, creo que un parámetro económico que a menudo se pasa por alto es la importancia del crecimiento de la población. El sur global tiene una ventaja muy importante en ese sentido y en gran parte del resto del mundo, incluyendo a Occidente y a Asia Oriental, quienes tienen una baja tasa de natalidad. ¿Cómo se aborda algo así? Bueno, creo que es un fenómeno que actualmente el continente africano es el único con un crecimiento poblacional significativo, lo que significa que tiene la perspectiva más prometedora para su futuro económico, porque en todos los países, en Europa, en Estados Unidos, incluso en China, en Rusia, existen curvas demográficas que indican que el porcentaje de la población envejecida será cada vez mayor en comparación con la población en edad laboral. Y eso, naturalmente, se puede compensar
puede compensarse con tasas de crecimiento económico extremadamente altas. Si se inyecta mucha ciencia y tecnología en la economía, se puede lograr, al menos durante un periodo determinado. Pero creo que tiene que ver con que en China, por ejemplo, tuve muchas conversaciones con colegas científicos, académicos y amigos, y básicamente me informaron que, a pesar del enorme crecimiento económico en China, criar hijos sigue siendo relativamente demasiado caro para que muchas parejas consideren esa perspectiva. Creo que ese es un factor. En Europa Occidental y Estados Unidos, creo que tiene que ver más con la falta de sentido de la vida, porque si hoy en día se pregunta a los jóvenes, a las parejas jóvenes, ¿cuál es el propósito de tu vida? No se obtiene una respuesta adecuada. Normalmente dicen que esperan que la fortuna de sus hijos y nietos sea mucho peor que la suya o la de sus padres. Así que ven el desarrollo como una espiral descendente y por lo tanto no quieren tener hijos. Creo que lo absolutamente necesario es redefinir la cuestión del sentido de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe la vida? ¿Qué hacemos en el planeta? ¿Cuál es el papel de la especie humana más allá de nuestro planeta en el espacio cercano, en el universo en general? Y esas preguntas naturalmente no se discuten, o al menos no de manera significativa, y creo que se debe a que las personas se han vuelto tan superficiales, tan oprimidas en su perspectiva, disfrutando del momento de la vida, divirtiéndose, pero sin ser intelectuales. Creo que el problema que tenemos en Occidente en particular es que nuestras supuestas élites se han vuelto tan carentes de intelecto, tan carentes de cualquier tipo de entusiasmo intelectual o progreso. Y lamentablemente, esto refleja la estupidización de la población durante un largo periodo de tiempo, de modo que el pequeño porcentaje de personas que aún son intelectualmente vibrantes se sienten la minoría, que su voz no se escucha. Y creo que tenemos una verdadera crisis en Occidente y la tasa de natalidad es consecuencia de ella. Tengo dos preguntas sobre algo que mencionaste antes, el veredicto de Le Pen en Francia. Hay una nota de un asesor de una diputada del Parlamento Europeo quien me escribió diciendo que de lo que se le acusa se hace en casi todas las oficinas del Parlamento Europeo, es decir, la supuesta mezcla de fondos, los fondos del partido con la gestión de los fondos de la oficina. Pero la otra pregunta que surgió es, ¿cuáles son las implicaciones de esto? ¿Es esto una posible guerra civil en Francia? ¿Por qué alguien elegiría este momento de caos para agravar el caos en Francia? Bueno, sobre la primera pregunta, es muy significativo que Antonio Di Pietro, quien fue el principal, creo, juez en el escándalo de manos limpias en Italia. Si recuerdas, esto fue hace muchos años cuando el caso de corrupción en Italia se convirtió en el tema dominante. En Italia todo el mundo sabía que durante la posguerra se aplicaban el principio de amici di amici, los amigos de los amigos, es decir, se daban contratos a los amigos, se ayudaban mutuamente, etcétera. Y ese era el sistema. Así que, obviamente, los servicios de inteligencia lo sabían y no se habló de ello durante décadas. Pero en cierto momento decidieron desmantelar toda la estructura del partido tal como había evolucionado en la posguerra y desencadenaron el escándalo de las manos limpias. El principal acusador fue Di Pietro. Hoy ha criticado lo sucedido con Marine Le Pen, afirmando que él mismo fue diputado al Parlamento Europeo en algún momento y puede afirmar por experiencia propia que no se puede diferenciar en absoluto
cuando se despliega al personal para tareas relacionadas con la Unión Europea en Bruselas y cuando se despliega al mismo personal para tareas de su partido en su país. Es la naturaleza de estas cosas la que las mezcla, porque son las mismas personas las que hacen ambas cosas. Así que es una acusación completamente absurda y obviamente refleja la desesperación de Macron, pues su apoyo en las encuestas es bajo, creo que alrededor del 20% o muy bajo, mientras que Marine Le Pen tenía alrededor del 40%. Así que está muy claro que ella sería la candidata ganadora en las próximas elecciones. Y obviamente un sistema judicial no tan independiente, y esta no es la primera vez que el Tribunal de Francia actúa de esta manera política, porque ya le hicieron esto a nuestro candidato Jacques Cheminade varias veces, donde intentaron orquestar y manipular la situación. Algo típico de la supuesta democracia. Es decir, cuanto más se viven este tipo de situaciones, y debo decir que le ocurrió a mi difunto esposo y a la organización, es imposible seguir creyendo en la democracia cuando se ve que cada vez que un candidato que no comparte la disque narrativa de la OTAN recibe el tratamiento rumano o el tratamiento LaRouche, se pierde la confianza en el sistema. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Está sucediendo en Francia y yo supongo que habrá manifestaciones multitudinarias. Su nuevo partido, Agrupación Nacional, ya ha convocado a grandes manifestaciones en muchas ciudades francesas y a medida que la crisis económica y financiera se agrava, ¿quién sabe dónde acabará esto? Y lo mismo en Alemania. En Alemania, si no pueden formar un gobierno, ¿y cómo podrían? Ahora intentan formar un gobierno con partidos que se han opuesto unos a otros rotundamente en la campaña electoral. Y ahora se supone que deben de llegar a un acuerdo. Naturalmente no funciona. Muestra la debilidad del sistema parlamentario y luego acusan a China de ser una autocracia, pero la supuesta democracia inclusiva que practican en China es un modelo de democracia que incluso podría funcionar mucho mejor que el supuesto sistema occidental. Pero creo que nos encaminamos hacia una enorme crisis en ambos países, Francia y Alemania. Y ahora se filtra que la nueva coalición, mientras mantiene estas luchas internas y dificultades para incluso formar gobierno, ya se filtra que está preparando un nuevo documento para sancionar a los miembros de la Unión Europea que no cumplen con todas las normas. Si bien no mencionan a Hungría, es evidente que se refieren a ella y que podrían querer expulsarla de la Unión Europea. Si lo hacen, creo que será la sentencia de muerte de la Unión Europea, porque esto tendrá un efecto de señal y muchos otros países también abandonarán la Unión Europea. Así pues, aunque ahora mismo la postura de amenaza de la OTAN y la Unión Europea parece muy grave, creo que son muy frágiles considerando sus cimientos. Anticipaste la última pregunta relacionada con Alemania y la dificultad para formar un gobierno de coalición cuando los dos partidos principales son cada vez más impopulares. Pero la persona pregunta, ¿es este un problema con el gobierno parlamentario como los que existen en Europa, en particular en Alemania y el Reino Unido, donde existen coaliciones minoritarias y gobiernos que responden muy poco a las necesidades de los electores y la población? ¿Habría posibilidad de reforma, de pasar de un sistema parlamentario a un sistema presidencial fuerte, o la gente lo consideraría demasiado autoritario? Bueno, creo que
El sistema presidencial tampoco resuelve completamente el problema, como se puede ver en Estados Unidos, donde hay una plutocracia que democracia. Es decir, dado que Wall Street gasta en promedio varios miles de millones en un escaño en el Senado y muchos millones en un escaño en el Congreso, y además estos congresistas y senadores muestran una increíble lealtad al complejo militar industrial y a otros aspectos de Wall Street. No creo que esa sea la verdadera solución. Creo que se necesita algo mucho más fundamental, un gran movimiento de ciudadanos del Estado, porque ningún sistema funciona si los ciudadanos son corruptos. Se necesitan personas que den un paso al frente, provenientes de profesiones como científicos, profesores, artesanos, médicos, de todos los ámbitos de la vida, y que luego decidan dedicar parte de su vida al bien común y que intenten prepararse como si llegaran a ser presidentes o canciller o ministros, porque dominan la economía, la cultura, la historia y la ciencia. Creo que nos encontramos ahora mismo en una situación en la que el político profesional típico, muchos de ellos en el Bundestag, por ejemplo, nunca han tenido una profesión, no han aprendido nada para ganarse la vida, nunca han pagado impuestos, vinieron de la universidad, de la que en muchos casos no se graduaron, y luego se metieron a la política y son incompetentes. Ese es el problema. Tenemos una ministra de Asuntos Exteriores en Alemania que no sabe lo que significa la palabra diplomacia, porque nunca en los 3 años que lleva en el cargo ha demostrado dominar el arte de la diplomacia. Sin embargo, creo que, como dije antes, tenemos una crisis intelectual mucho más profunda en Occidente, porque ¿dónde están las personas que son pensadores independientes, que han logrado vastas áreas de conocimiento por méritos propios? Se están convirtiendo en una minoría y no son las personas que dirigen los partidos. Así que creo que necesitamos una especie de nuevo. Hay partidos con más intelectuales que otros, pero creo que realmente necesitamos un renacimiento cultural, porque toda la cultura post-cristiana, como la llamó el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov, ha llevado a la eliminación total del conjunto de conocimientos de lo que solían ser 2.500 años de historia europea y todo lo que conlleva, que formaba parte del sistema educativo de Humboldt. Eso tiene que ser reinstaurado. El problema ahora es que no tenemos profesores competentes en eso. Así que creo que realmente necesitamos un movimiento ciudadano que esté por encima de los partidos, porque la estructura del partido es tal que es un modelo que ha demostrado no funcionar. La última pregunta, Helga. La Coalición Internacional por la Paz continúa reuniéndose por Zoom todos los viernes a las 11 hora del este. ¿Qué tienen planeado para esta semana, el viernes? Obviamente contaremos con muchos ponentes muy importantes de Israel, de la región de Oriente Medio, porque es donde se presenta el mayor peligro de guerra en este momento, y por supuesto contaremos con ponentes de alto nivel sobre la crisis estratégica en curso e incluso sobre China como un nuevo tema emergente. Así que no se pierdan la oportunidad de asistir, ya que la CIP es un foro donde personas de todo el mundo tienen la oportunidad cada semana de obtener la visión sin filtros de los mejores expertos y mantenerse al día con el debate, y pueden participar si se registran, pueden participar en el diálogo y compartan la información sobre este evento con todos sus amigos y colegas. Gracias por acompañarnos. Siempre es un placer verte y nos vemos el viernes. Sí,
y manténganse activos hasta entonces.